Saludos, usuarios y usuarias de Katia TV. Aquí estamos de nuevo con su espacio Escuela de Cuadros. Este será nuestro programa número 18. En el día de hoy vamos a tratar, a propósito del texto del camarada Che Guevara, Apuntes críticos a la economía política, vamos a tratar más concretamente lo referente a la planificación de la economía en el sistema socialista. Para ello nos acompañan los camaradas Silvestre Montilla, Jesús Peñalosa, Cira Pascual, Sergio Sánchez y quien les habla, Luis Álvarez. Para los efectos de introducirnos en este interesantísimo tema, vamos a otorgarle la palabra a nuestro camarada Sergio para que dé la introducción respectiva. Sí, gracias. Buen día a todos los televidentes. El programa anterior mencionamos algo muy importante, que era el tema de la transición al socialismo. Si debe haber o no un periodo de transición al socialismo en Venezuela. Efectivamente, Carlos Marx no planteó en ningún momento la necesidad de que hubiese un periodo de transición al socialismo, sino que él habló de dos periodos solamente: el periodo socialista y el periodo comunista. Y el socialismo era la transición al comunismo. Pero él también establecía que eso iba a ser así en países que tuviesen plenamente desarrolladas, desbordadas sus fuerzas productivas, es decir, su industria, el campo, etc. Y ese país era capaz ya en el capitalismo de satisfacer las necesidades de productos de la población. Entonces simplemente era sustituir patronos, bueno, no tan simple, pero había que sustituir patronos y avanzar en la construcción de la economía. En cambio, o posteriormente, Lenin plantea con lo de su teoría del eslabón débil, que es posible desarrollar revoluciones en países que no tuviesen desarrolladas sus fuerzas productivas, porque eran el eslabón débil de la cadena imperialista, en donde había frecuentemente insurrecciones y revueltas. Y es así como él sustenta la toma del poder en la antigua Rusia y crea pues, posteriormente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y plantea que como no están desarrolladas las fuerzas productivas, tenía que haber un periodo de transición. Entonces él plantea por primera vez que deben haber 3 etapas, no 2 etapas. Una etapa previa a la etapa socialista, en donde se debe como principal tarea desarrollar las fuerzas productivas para poder tener condiciones objetivas para avanzar hacia el socialismo. Entonces hay una etapa previa al socialismo. Si esto es así, y nosotros consideramos que Venezuela, por ser un país que el 92% de sus ingresos del extranjero provienen del petróleo, porque la mayoría de las cosas que consumimos en Venezuela no lo producimos acá, porque tenemos una alta dependencia tecnológica, entre otros. Si consideramos que Venezuela cumple esta condición de que es un país dependiente, con muy bajo desarrollo de sus fuerzas productivas, también pudiésemos entonces estar de acuerdo con Lenin, pudiésemos estar de acuerdo con el Che, que también lo plasma en el libro, de que es necesario un periodo de transición, que es como un proceso de adecuación, como dicen los físicos, de un estado A hasta un estado B, que es el estado ideal que planteó Marx para avanzar hacia el socialismo. Con esto no estoy planteando que hay que frenar las tareas socialistas y que hay que desarrollar primero el capitalismo y abordarlo para el socialismo, no. O sea, no es el etapismo lo que estamos planteando. O sea, efectivamente nosotros debemos tomar medidas socialistas, pero las medidas socialistas que debemos tomar, en primer lugar, tienen que pasar por el desarrollo de fuerzas productivas. Es decir, ¿qué vamos a expropiar? ¿Qué vamos a socializar? Si no tenemos desarrolladas las fuerzas productivas, si todavía dependemos de fuerzas productivas de otros países donde no hay socialismo. Entonces tenemos que desarrollar nuestras fuerzas productivas, por supuesto de manera socialista, pero entendiendo que por un periodo importante vamos a coexistir con una economía capitalista. Es decir, va a haber una suerte de híbrido. La idea está en definir cómo vamos a avanzar, cómo vamos a transitar esto en el menor tiempo posible, garantizando la irreversibilidad del proceso. Y es por todo esto tan complicado que el Che plantea en el texto que si
existe alguna ley en la construcción, en el periodo de transición al socialismo, es la ley de la planificación. Es decir, no, es imposible construir el socialismo si no somos capaces de planificar la construcción económica, el desarrollo de la economía. Es decir, no puede ser el libre mercado, la libre concurrencia, lo que estimule el desarrollo de la producción organizada para satisfacer las necesidades del pueblo. Efectivamente no es eso, porque la libre competencia y concurrencia es la naturaleza originaria pues, del capitalismo. Eso creo que a modo de introducción. Ok, bueno, pues vamos a por la primera cita que toca este punto de la transición y a partir de ella continuamos la discusión. La cita es del texto de los apuntes críticos, pero previo a eso hay una cita de un manual que toca la cuestión de la ley de valor. Adelante con la primera cita. La ley de valor es la ley económica de la producción mercantil, según la cual la producción y el cambio de mercancías se efectúan a base del trabajo socialmente necesario invertido en ellas. Creemos, pero no estamos realmente seguros, que la ley básica del socialismo es la ley de la planificación, es decir, que por primera vez el hombre es capaz de comprender la historia y de cambiar la situación existente para crear una nueva sociedad. Este cambio no se realizará enseguida, pero iremos paso a paso hacia la nueva sociedad, porque esta nueva sociedad es el producto de la conciencia, y la conciencia se realiza paso a paso. Así, creemos que este desarrollo de la conciencia es la condición vital. Ok, bueno, aquí toca el Che la cuestión de la vigencia de la ley de valor en la transición. Yo lo que me pregunto es, aquí en Venezuela, en un momento de que aspiramos a ir a la transición al socialismo, si nos podrías traer un poco a tierra la cuestión de la ley de valor en la transición. Sí, bueno, el Che en realidad es una crítica a la ley del valor, o mejor dicho, hace una crítica a la interpretación de la ley del valor que hace el Manual de Economía Política de la URSS. Donde es la primera parte de la cita que escuchamos, sí. Donde ellos sostienen, bueno, que la definición o la ley del valor expuesta por Marx se aplica en el socialismo y en el comunismo. Él hace una crítica, pero ellos no logran desarrollar, dejan interrogantes en Cuba sobre cómo hacer este cálculo del valor. Esto es una de las incógnitas que queda los países socialistas y los que estamos construyendo el socialismo tenemos pendiente por resolver. Es decir, ¿cómo vamos a hacer el cálculo del valor en el socialismo? Particularmente pienso que, yendo a las fuentes originarias, en un periodo de transición al socialismo nosotros tenemos que vincular el valor del producto al tiempo de trabajo socialmente invertido en él. Esto además que estoy diciendo es una idea polémica, ¿no? Es una idea que no es consenso a nadie, es una idea para el debate. Yo creo que, de hecho, como dice Marx, el socialismo es el mundo del trabajo, el capitalismo es el mundo del capital. Entonces, para pasar del capitalismo al socialismo durante ese periodo de transición, debe haber precisamente una transformación del mundo del trabajo, debe haber una reivindicación del trabajo y debe estar toda retribución vinculada al trabajo invertido en esa retribución. En el capitalismo no es así. Tu retribución está vinculada no a la cantidad de trabajo que tú inviertes, sino a la cantidad de dinero que tú aportas. Es decir, si yo soy accionista, soy 60%, soy dueño del 60% de las acciones, aunque no trabaje nada, aunque no sude ni un día, yo me quedo con el 60% de las utilidades. En el socialismo no es así. En el socialismo, la retribución al trabajo tiene directamente que ver con el trabajo invertido. Por tanto, lo fundamental en este tema de la valoración del trabajo tiene que ver con qué método usamos para valorar el trabajo invertido y, por supuesto, la suma de la totalidad del trabajo invertido en un producto es el precio final del producto. Digamos, eso en términos teóricos. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Es, digamos, el debate que hay que desarrollar.
Sí, bueno, este es un tema que, como lo decía alguien por allí, el comandante Fidel Castro, que me preguntaron que consideraba era uno de los errores que había cometido durante su estadía en la revolución. Él decía que el haber creído alguna vez que había un camino, una ruta X para construir el socialismo, ¿no? Y aquí en Venezuela, si bien estamos en una economía muy incipiente, todavía domina plenamente la economía capitalista, los monopolios de la economía, yo quisiera, en torno a este tema de la economía planificada, por ejemplo, las experiencias de Benepal, la experiencia de venezolana de Válvula y ahora la experiencia de Sidor. Si tú consideras que, por ejemplo, la experiencia de Benepal parece que un modelo de cogestión allí que ha generado algunos problemas internos, algunos enfrentamientos allí, parece que no es el camino. En el caso de Sidor, ¿tú qué tú piensas? ¿Cuál sería el modelo que se debería aplicar en función de la construcción de la economía socialista de planificación? Wow, es un tema grueso. Fíjense, lo primero es, digamos, había algo que establecía el Manual de Economía Política de la URSS como ley. El Che Guevara le hace una crítica, dice que no es ley, es un deseo. Y es que la economía en el capitalismo es para satisfacer las necesidades del mercado y la máxima rentabilidad. En el socialismo debe ser para satisfacer las necesidades del pueblo. Ese es un deseo, un principio que debe regir la planificación. No es una ley. Por tanto, si eso es así, toda la construcción económica que nosotros debemos hacer debe estar vinculado a cómo logramos en el menor tiempo posible esa misión, satisfacer las necesidades del pueblo, además de manera democrática. Si es así, entonces yo me pregunto, una empresa que está ahorita en manos del Estado, cualquiera, puede ser PDVSA, puede ser Sidor, puede ser CanTV, ¿es válido que nosotros vendamos las acciones o le entreguemos la totalidad de las acciones a los trabajadores que circunstancialmente están en esa empresa? Bueno, yo creo que no. Creo que ese no es el camino. Y aquí muchas veces se planteó eso sin darnos cuenta. Estábamos abriéndole paso al capitalismo, porque ya es una empresa, siendo el Estado, las utilidades de la empresa las reparte el Estado. El excedente. Los excedentes. Pudiese ser que nosotros cuestionemos la forma en que este Estado reparte los excedentes, porque es burocrático, porque es corrupción, porque no prioriza, porque no nos consulta. Ese es otro debate que tiene que ver con el nuevo Estado, con el tema del poder, el nuevo Estado, los consejos comunales, la mancomunidad de consejos comunales, cómo ellos se vinculan en la planificación y distribución de los excedentes. Es otro debate. Ahora, lo que es fundamental es que definitivamente la propiedad estatal es un paso superior a la propiedad privada, aunque se llame cooperativa, es un paso superior. Ahora, en el caso particular de Inbepal, que es diferente al caso de Inbeval, sí, yo creo que desde mi punto de vista, ahí actualmente no están las condiciones subjetivas dadas, producto de un tutelaje muy fuerte que el Estado ha tenido allí. Fíjense que Inbepal e Inbeval se dan prácticamente simultáneamente, con la diferencia que Inbeval se deja en manos de los trabajadores. No creo yo tanto por una idea preclara de que así debe ser el socialismo. Había un poco de eso, pero también había una incapacidad de los funcionarios del Estado que circunstancialmente les tocó eso y dijeron, no vale, ustedes saben hacerlo, denle ustedes, y cualquier cosa nos llama. Es una confianza que hubo en los trabajadores. Efectivamente, los trabajadores de Inbeval están ahorita cualitativamente en una condición muy diferente a los trabajadores de Inbepal. Los trabajadores de Inbeval han tomado el control de la fábrica y pasaron el inicio de discutir problemas salariales a discutir, hace pocos, unos días atrás, en el seminario de gestión socialista que se hizo en Carabobo, a discutir el tema de la planificación, el tema de la distribución de los excedentes, el tema de la tecnología. Es decir, hay un salto cualitativo en la discusión, muy importante, porque hay una participación directa en la planificación. No así sucedió en el caso de Inbepal. Ok, en este tema de la planificación en el socialismo y en una etapa de transición,
La cuestión de centralización es específicamente lo que estás tocando. En esa etapa de transición, la cuestión del excedente que revierte o ha de revertir más hacia lo productivo, porque todavía no tenemos un sistema productivo totalmente desarrollado. Si puedes hablar un poquito más de eso. Efectivamente, como decíamos al principio, Venezuela tiene muy poco desarrollo de sus fuerzas productivas. Por ejemplo, esta tela de Blue Jean, las telas de nuestra camisa, ese micrófono, las cámaras que están acá en el estudio, los televisores por lo cual la gente nos está viendo, este lapicero, la mayoría de las cosas que tenemos nosotros acá no se hacen en Venezuela. No estamos planteando con esto que debemos hacer todo, es imposible hacer todo, no vamos a hacer una autarquía, pero debemos avanzar mucho más en lo que tenemos, porque eso nos da soberanía, pero también porque eso desarrolla la fuerza del trabajo. Es decir, tenemos una gran cantidad, un ingreso alrededor de 30.000 personas, 40.000 personas, introducen al país el 92% de sus ingresos. Los trabajadores petroleros introducen el 92% de los ingresos por exportaciones a Venezuela. Eso demuestra que tenemos un problema. Y la mayoría de la población trabaja en servicios o en trabajos conexos por la cual se logran apropiar de una partecita de esa entrada de petróleo. Pero se genera muy poco en Venezuela, muy poco. El alimento, una de las cosas que más se genera, pero si vamos a los bienes de alto nivel tecnológico, estamos muy, muy bajos. En el aspecto electrónico, equipos electrónicos, electromecánicos, mecánicos, estamos muy bajos a nivel. Entonces, efectivamente debemos, como tarea fundamental del socialismo, desarrollar las fuerzas productivas, ¿okay? Para poder generar abundancia y para poder repartir la abundancia, porque el socialismo no es para repartir pobreza, es para repartir abundancia. Ahora, hay que hacer una inversión muy grande de recursos hacia la esfera productiva. Y hay que hacerlo de manera organizada y planificada. Ahora, ¿qué mejor que los propios trabajadores de los eslabones que ya existen, que están identificando carencias que tienen? Por ejemplo, Inveval, para hacer con el mismo ejemplo. Ellos están en capacidad de hacer válvulas, de reparar válvulas, pero resulta que para hacer las válvulas ellos necesitan la carcasa de la válvula petrolera. La carcasa la hacía otra empresa que está cerrada y que no fue expropiada. Si no se adquiere, si no se desarrolla la empresa fundidora que haga la carcasa de las válvulas, ellos van a estar trabajando a media máquina o un cuarto de máquina. Ellos ya identificaron ese problema, mucho mejor que lo pudo haber identificado PDVSA, o lo pudo haber identificado el Ministerio de Industria Ligera o el Ministerio de Industria Básica y Minería, o quien tuviese vinculado al tema de las válvulas. Es decir, porque ellos están directamente afrontando un tema económico, cómo completar la cadena productiva. Es decir, el eslabón de hacer válvulas está prelado por el eslabón de hacer las carcasas. Así como el eslabón de hacer las carcasas está prelado por el eslabón que hace los aceros, y el de los aceros por el hierro y hasta la mina. Y de ahí la válvula para abajo, pues todo lo que viene hasta la comercialización. Entonces hay que estudiar de manera de cadenas todo eso, y hay que empezar a partir de las empresas que ya tenemos, y fundamentalmente la industria petrolera es clave, es fundamental porque es lo que mueve nuestra economía, que a partir de ella empecemos a estudiar los eslabones que se desprenden hacia adelante y hacia atrás, y estudiar cuáles son los eslabones más importantes de las cadenas que nos permiten estructurar nuevas cadenas. Y entonces es allí donde parte de esos excedentes, que es la pregunta que tú tenías, deberían dirigirse hacia allá. Pregunta interesante, ¿esos excedentes deben ir al Estado para que el Estado lo invierta, o deben más bien los trabajadores decidir cómo lo invierten de manera descentralizada, o debe haber una relación, algo mixto entre el Estado y los trabajadores, o tiene que haber un Consejo Nacional de los Trabajadores Socialistas que puedan disponer de una parte de su excedente y otra parte del Estado y otra parte de los consejos comunales? Ese es el debate que hay que dar. Yo creo que hay que ensayar. Ok, bueno, una entidad que la cuestión de la planificación que hablas del comandante, de ella, y una entidad que planifique, que quizás tú apuntas a que debería realmente integrar la experiencia de los trabajadores que han tenido experiencia con, por ejemplo, trabajadores de Inveval que han tenido experiencia directa en la fábrica. Claro. Por ejemplo, hay otro ejemplo muy bueno que en la empresa de celulares, de computadoras de Falcón, BIT, los trabajadores desarrollaron algo así, el nombre no es el exacto, ¿no? Algo así como los consejos de investigación del trabajo. Y ahí se vincularon trabajadores profesionales, trabajadores TCU, trabajadores, digamos, obreros de base,
y lograron desarrollar un pendrive, ellos, con su tecnología. Ahora, obviamente, habrá que hacer una inversión posterior en la fábrica para poder hacer el pendrive. Eso es una tontería, pero fíjense cómo si nosotros liberamos la creatividad del trabajo y le damos apoyo y los excedentes del trabajo son usados para el desarrollo de las fuerzas productivas, no vamos a tener un Ministerio de Planificación y Desarrollo o un Ministerio de Economía, etcétera, desarrollando, sino que podemos tener mucha gente, muchos cerebros en todas partes desarrollando desde los problemas concretos, no desde un escritorio de Caracas, sino desde el problema concreto estudiándolo. Claro, eso no puede ser descentralizado. Cada quien no puede ver, bueno, mi problema en tal barrio es tal cosa, yo voy a hacer esto, ¿no? O sea, debe haber un nivel de planificación central, unas líneas estratégicas que se lancen, pero la operatividad de esa línea efectivamente tienen que hacerla las fábricas, pues, las empresas, pues, y los trabajadores. Okay. Bueno, hemos tocado la cuestión de la planificación, empezando a tocar la cuestión de la planificación en el socialismo y la necesidad de centralización. Yo me pregunto, algunos de nosotros que estamos vinculados con el sector educativo, y también la semana pasada tocamos brevemente esa cuestión. Si podríamos tocar ahora la vinculación entre el sector educativo, la planificación y el sector productivo. Este es un tema clave que desde mi punto de vista la revolución tiene una deuda muy grande, un retraso muy grande en el tema educativo. Nosotros no podemos desarrollar las fuerzas productivas si no tenemos desarrollo tecnológico. Eso es fundamental. Y lamentablemente las universidades o los sitios donde se hacen desarrollo tecnológico, desarrollo de la ciencia en Venezuela, en gran medida son las universidades autónomas, las 5 universidades autónomas. Todas en manos de la oposición y bajo una cultura de derecha que complica más la cosa. Sin embargo, esas universidades están llenas de sectores de clase media, baja, clase media, por utilizar estos términos, que su principal razón de existencia es realizarse como profesionales. Nosotros tenemos que buscar la manera de que ellos se realicen como profesionales, desarrollando tecnología para nuestras fuerzas productivas, para nuestras fábricas, para nuestro campo. Por supuesto, sin concederle la dirección política de estas unidades productivas. Nosotros, la dirección política de la economía está en manos de los revolucionarios, pero el desarrollo tecnológico orientado por revolucionarios deben participar todos los sectores que estén de acuerdo con desarrollar el país. Eso lo decía Mao en un discurso. Él decía a unos jóvenes comunistas en un discurso, cónchale, en China hay en ese momento 400 y pico de millones de chinos, y nosotros, el Partido Comunista, tiene 4,5 millones de militantes, es decir, en el mejor de los casos el 1%. ¿Es que acaso el comunismo lo vamos a construir el 1% de los pobladores de China? ¿O el comunismo, la revolución la hacen no solo los comunistas, sino todos los sectores que aún no siendo comunistas están a favor de transformar la realidad? Y ese es un punto fundamental. Tenemos sectores en esas universidades que están ganados con desarrollar el país, pero no están con la revolución. Bueno, tenemos que buscar vías para que todo ese conocimiento que además fue pagado por el pueblo se desarrolle hacia la tecnología. Entonces, de tal manera que no se trata solo de generar profesionales, que es importantísimo. O sea, nuestras universidades, las que sí están con la revolución, las que creó la revolución, es importantísimo que generen especialmente los técnicos para el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero no basta eso. No basta, porque los productos cambian permanentemente, tienen que ir mejorando, tienen que satisfacer más necesidades, y hay grandes huecos de la economía en donde en Venezuela no se tiene mucha experiencia o no se tiene nada de experiencia. Por lo tanto, necesitamos a esas personas, esos doctores, esos investigadores, esos tesis que están guardadas ahí en esas bibliotecas, que salgan y se pongan al servicio del desarrollo de la economía. Pero el primer paso, pienso yo, lo tiene que dar el gobierno. El primer paso definitivamente tiene que darlo el gobierno, y le puedo decir con propiedad. Yo vengo a la Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Ingeniería. En esa facultad, todos los años aparecen 300 o 200 estudiantes o más que le tienen un dolor de cabeza. ¿En qué tema hacen su tesis? ¿En qué desarrollan su tesis? ¿Por qué? Porque nadie se la financia, porque nadie los orienta en qué desarrollar la tesis, salvo uno que otro profesor. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, un banco de tesis del gobierno, del Estado, que ponga los problemas, bueno, el problema de la basura de Caracas, por ejemplo, ese es un problema clave,
problema de la basura en los cerros, ¿cómo se resuelve? Eso puede ser un problema ingenieril, ese puede ser un problema resuelto con una tesis multidisciplinaria, donde participen sociólogos, donde participen trabajadores sociales y participen estudiantes de ingeniería y que hagan todo un planteamiento integral de la basura, de la recolección, de organizar a la gente, etc. Y en cambio los estudiantes de ingeniería mecánica no tienen que desarrollar, entonces agarran el estudio del elemento finito para tal cosa y eso queda guardado en un archivo. O una peladora de pato, recuerdo unos que se grabaron conmigo, y eso queda ahí, lo construyen y todo y está ahí guardado. Pero hay miles de problemas de la sociedad, que lo conoce la sociedad y que la universidad no lo conoce, pero la universidad no tiene nada que ver, hace mucho tiempo no tiene nada que ver con la sociedad. Por lo tanto, la universidad tiene que vincularse. Pero voy a ir más allá y con esto termino para tu pregunta, que es muy amplia. Hay que pensar la universidad de otra manera, hay que pensar la formación de otra manera. Yo le voy a poner un ejemplo concreto, INVEPAL. En INVEPAL se hizo una asamblea, yo no estaba, esto me lo contaron las personas que asistieron, con la Universidad Bolivariana de los Trabajadores. Y ahí se pidió en la asamblea que se describiera todo el proceso productivo. Entonces empezaron los trabajadores, bueno, primero entra la madera, después pasa tal cosa, después se prensa, y al final sale el papel. Todo el proceso, ok. Para aprender a hacer esta parte del proceso, ¿qué conocimiento necesitamos? Entonces los trabajadores decían tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Y para qué? Tal cosa, tal cosa. Cuando terminaron de hacer todo eso, contabilizaron los títulos que tenían de conocimiento y le pusieron tiempo. Bueno, tenían en total 6 años de estudio. Y tenían ahí obreros que manejaban los 6 años de estudio. Es decir, ingenieros de papel, más que un ingeniero de papel, pero es un conocimiento no reconocido por el Estado. Entonces nosotros tenemos que transformar los centros productivos en universidades, porque el conocimiento se genera donde se resuelven problemas, el resto es falsa conciencia. Y ya hasta las universidades europeas lo están planteando así, que las universidades del futuro van a estar en los centros productivos. Así debemos nosotros enfocar la educación. Ok, vamos a un corte y ya volvemos con Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros. En el día de hoy estamos tratando, a propósito del texto Apuntes Críticos de la Economía Política del Che Guevara, los aspectos relativos a la planificación de la economía en el sistema socialista. Y hablábamos de cuál es la vía, porque Venezuela se encuentra en una etapa de construcción, de inventar, de experimentar con algunos modelos, con algunas vías, con algunas formas de gestión del aparato productivo que nos permitan sentar las bases, unas bases sólidas para la construcción de la economía socialista. Aquí se ha experimentado bastante con las cooperativas, se ha hablado de los núcleos de desarrollo endógeno, se ha hablado de las empresas de producción social, se ha intentado con los procesos de cogestión, en el caso de INVEPAL, ahora con la nacionalización de Sidor, y por allí va la cosa, ¿no? Por allí es un proceso que tiene que ser asumido con toda la amplitud que esto implica, ¿no? Porque es demasiado complejo. En cuanto a lo que tiene que ver con la planificación, Sergio, para tú planificar, primero tienes que articular lo que tienes, saber con qué cuentas, ¿no? Y saber dónde vas a dirigir tus esfuerzos, ¿no? Para comenzar a construir esa economía, o por lo menos asentar las bases. Por ejemplo, en el caso de las economías capitalistas, allí no es cierto del todo que ellos le dejan a la ley del libre mercado, de la oferta y la demanda, todo el manejo de la economía. Ellos planifican en áreas que ellos consideran críticas, por ejemplo, en la agricultura. Entonces, la pregunta va en esa dirección, ¿no? ¿Cómo articulamos? ¿Qué nivel de articulación tenemos actualmente en Venezuela para poder decir que estamos construyendo ese modelo económico alternativo socialista? Sí, en ese sentido yo, continuando con la cuestión que expone Luis, también emerge la cuestión de las contradicciones que existen en esta transición, en lo que estamos viviendo ahorita en Venezuela, por ejemplo, las contradicciones que pueden haber entre cooperativa y cogestión. Si también puedes
y la necesidad precisamente de la planificación para solucionar esas contradicciones que pueden generar problemas. Sí, bueno, la primera parte, el tema de cómo estamos en la planificación en Venezuela. Tú decías algo en la introducción a tu pregunta que es clave. Uno no puede planificar si no hay información. Lamentablemente en Venezuela carece de un sistema de información económico que nos sirva para la planificación detallada. Es decir, nosotros sabemos a grandes rasgos cómo están los niveles de desarrollo de las diferentes áreas económicas, cuánta gente está trabajando, cuántos son mujeres, cuántos hombres, etc. Pero no sabemos, por ejemplo, cuál es la tecnología que estamos usando, particularmente en un área de la industria. No sabemos, por ejemplo, cuántos tornos o fresadoras hay en Venezuela. No sabemos. Y no sabemos si están subutilizadas o están, al contrario, hay una necesidad muy grande. Es decir, para tú desarrollar la industria, tú requieres, tal como tú dijiste, saber con qué cuentas y con qué cuentas a detalle. Por ejemplo, un torno. Un torno es una de las máquinas más elementales de cualquier fábrica, porque tú con eso haces, bueno, desbastado, mecanizas piezas, cualquier cosa. Desde una rueda dentada hasta algún arreglo de un fusil. Todo pasa por un torno. O una fresadora, o un taladro. Tú necesitas saber cuántos hay. A lo mejor resulta que en Venezuela hay una gran cantidad de tornos, y yo sospecho que por ahí va la cosa, que están guardados con telaraña sin utilizar. O tenemos metalmecánica, que son capaces de hacer cualquier cosa de metal a 50% de su capacidad instalada. Y que requieren 2 o 3 cositas, o la actualización de una máquina, o instalarle un PLC, una tarjeta de control a una maquinaria para arrancar porque estaba parada y se dañó por una sobrecarga eléctrica y nadie la ha venido a reparar porque no hay quien repare eso aquí en Venezuela, por ejemplo. Entonces, necesitamos un levantamiento de esa información. Y lamentablemente el censo económico que se está haciendo ahorita es un censo económico muy general, pero no es un censo industrial. No es un censo de fuerzas productivas, que lo necesitamos. No opino así del censo agrícola, me parece que el censo agrícola sí va un poco más a la raíz del problema, aunque no lo conozco bien, conozco un poco el tema industrial. Entonces eso es el ABC. Segundo, necesitamos unificar la información. Tú tienes a un ministerio que tiene una plataforma con un programa. Vas a otro ministerio, tiene otra plataforma con otro programa. Y el otro con otro programa con otro lenguaje, y eso no está integrado. Nosotros necesitamos utilizar los desarrollos tecnológicos que hay, el software libre, por ejemplo, y crear una plataforma que integre toda la información y que haya un sistema de información nacional. Incluso yo plantearía que en esta etapa, de repente soy demasiado osado, se debería crear un ministerio de información, un ministerio para la información nuestra. O si no es ministerio, una gran institución, porque definitivamente el Instituto Nacional de Estadística no es, eso es estadística. No necesitamos otra cosa, porque la estadística es dato. Pero el dato, cuando se procesa, es información. Necesitamos información, necesitamos procesar esos datos. Y eso se está procesando en miles de sitios diferentes, pero no se está integrando. Entonces, hay una creación, un cuerpo que creó el presidente recientemente, que es muy positivo, que es el Consejo Central de Planificación. Pero ese Consejo Central de Planificación me parece que todavía carece de cuerpo permanente, porque es la reunión de los ministros para discutir un poco lo que están haciendo, y entonces, bueno, no se pisan la manguera, bueno, yo no hago esta fábrica 2 veces, tú tampoco, quita esta, ponle, chévere, y se retiran. Pero es mucho más que eso, es estudiar si los criterios que se están utilizando son los adecuados, es saber quién le va a hacer seguimiento a todo eso, es el intercambio de la información, mezclarla, porque efectivamente la Vicepresidencia de la República, bueno, me pudiesen decir, tiene esa función. Yo no sé, no tengo claro si las tiene o no las tiene. O el Ministerio de Planificación y Desarrollo, debería tenerlas. Creo que está en otra cosa hace muchos años, está en un análisis macroeconómico, etcétera, pero se ha perdido de perspectiva lo concreto de la construcción de la economía. Entonces, es necesario ahorita voy a citar a lo que dijo el presidente, estamos en un momento de máxima centralidad, un momento de centralización, que no implica concentración. Yo creo que la planificación debe ser centralizada y desconcentrada. Y aclaro porque muchos dirán, ¿qué es eso? Bueno, centralizada porque una vez que se toma la decisión todo el mundo la acata, pero no está concentrada en un solo punto donde se hace, no es una planificación desde arriba, no es una planificación mucho menos normativa, debe ser una planificación estratégica situacional, es decir,
se hace un paso arriba, definitivamente arrancamos por arriba, pero después eso tiene que venir abajo, donde se discuta, se le haga una revisión y eso vuelve para arriba y se vuelve a corregir y para abajo hasta que llega un momento que converge, que las posturas convergen. Así debe ser la planificación y esa es la planificación estratégica situacional. ¿Qué nos encontramos en el Estado? Que te dice, no, yo no puedo hacer el paso B hasta que no termine el paso A. Y el paso A tarda tantos meses y el paso B tantos... Claro, cuando vas por el paso D, que ha pasado 5 años, no vas a consultar a nadie en el pueblo, porque ya eso pasó no sé cuántos estudios, y no vale consulta de nadie. En cambio, si tú desde el principio lanzas una idea de un proyecto, eso lo discutes con la gente involucrada, no solo las comunidades, los trabajadores, otros ministerios, alcaldías, gobernaciones, universidades, donde va a estar, por ejemplo, un desarrollo productivo X. Ellos le dan otra corrección, otra iteración, para hablar en términos matemáticos, eso vuelve nuevamente para arriba, lo vuelves a corregir. Al final lo que tenemos es un proyecto que está avalado por todo el mundo, que va a ser apoyado por todo el mundo y que tiene la máxima corrección posible en ese momento histórico. A lo mejor cuando todos tengamos experiencia, qué error cometimos. Pero en ese momento todo el mundo participó y es el mejor proyecto que puede salir de la suma de la totalidad. Por eso es tan importante el tema de la información, el tema de la planificación centralizada, pero desconcentrada también, con niveles de democracia, ¿no? A sus diferentes niveles de decisión. Okay. Yo quería citar aquí una parte que habla el Che sobre... que dice, en una planificación centralizada correcta, es muy importante la utilización racional de cada uno de los distintos elementos de la producción y no puede depender de una asamblea de obreros o de criterio de un obrero, la producción que se vaya a hacer. Yo, el caso, en mi opinión, yo... ¿Difieres? No difiero. Solamente digo que la importancia de esa organización dentro de las empresas debería, dentro de los obreros, debería ser de abajo hacia arriba. Pero también el Estado tendría una responsabilidad, como dentro de esta planificación, de dirigir las líneas. De dirigir las líneas por donde tiene que ir esa planificación. También de un proyecto general, donde esa organización de base debería participar. Sí, el contexto de esa frase, que es muy importante, o de ese escrito del Che, esa parte que lees, es que en ese momento había una polémica en Cuba, tal como se ha presentado en Venezuela, de que es fundamental para ir al socialismo entregar la unidad productiva a ese grupo de trabajadores para que ellos decidan el destino de la unidad productiva. Y entonces él planteaba pues en ese momento que si se hacía eso, el trabajador se iba a ver como una unidad diferente al Estado y entonces había una relación antagónica con el Estado. Eso a nosotros nos pasó. Eso a nosotros nos pasó en algunas de las empresas que se cogestionaron en Guayana, donde pensamos que entregándole acciones a los trabajadores ya íbamos a democratizar la propiedad. Entonces hablamos de democratizar la propiedad para que todos tengan propiedad y no se trata de democratizar la propiedad, se trata de eliminar la propiedad, se trata de socializarla. Es decir, cuando tú socializas la propiedad, es de todos. En cambio, cuando tú la democratizas, entonces ya tú no eres obrero, ahora tú eres propietario, ahora tú eres accionista. Entonces, en ese contexto, el Che hace esa polémica. Ahora bien, él dice que no está de acuerdo con que la planificación de un país dependa de lo que decían aisladamente grupos de trabajadores. Eso es cierto, tú necesitas centralidad. Ahora, tampoco es la otra parte de que la economía de un país debe depender de 1, 2 o 3 burócratas que circunstancialmente estén al frente de una dirección o de un ministerio. Eso no puede ser tampoco. Eso no puede ser. Porque el salto cualitativo en la revolución, el punto de no retorno en la revolución, es la conciencia del pueblo. No hay otro. O sea, nosotros podemos desarrollar miles de industrias. Bueno, pero eso es la conciencia. La organización es la concreción de la conciencia. Pero la conciencia es lo que te da el punto de no retorno. Porque tú puedes tener muchas industrias. Y puedes tener, hacer aviones, satélites y todo aquí en Venezuela. Todo. ¿Pero cuál es la pero eso no garantiza socialismo. ¿Y por qué no garantiza socialismo? Porque las máquinas las opera el socialista o las opera el capitalista. Y si nosotros no damos un salto cualitativo de la conciencia, toda la cultura capitalista de las universidades, los profesionales, los obreros, la televisión, terminan imponiéndose. Y que fue lo que pasó en buena medida en la Unión Soviética. Y que el Che hace la crítica. Ahora bien, ¿cómo hacemos un equilibrio? ¿Cómo hacemos un equilibrio entre ese poder central
que es real, que es concreto, que es el Estado que estamos heredando y que en buena medida es un Estado burgués, que en buena medida no, en su totalidad es un Estado burgués, y por otro lado, el nuevo Estado que debe surgir, que es el punto central, el poder popular. El poder popular, y yo ahí tengo diferencia con algunas compañeras y compañeros que dicen, aquí en esta comunidad somos el poder popular. No, son una fuerza, una expresión de fuerza. Yo agarré, protesté, conseguí unos recursos y logré arreglar una cancha, una escuela, una pasarela. Chévere, eso es una expresión de fuerza, pero no es poder. El poder es la capacidad permanente, en primer lugar, permanente, de transformar el orden social existente. Entonces, la única forma de que seamos poder es que tengamos la totalidad, que estemos en todo el Estado. Por eso que el presidente, cuando plantea la mancomunidad de consejos comunales, ahí sí nos estamos acercando al poder. Porque la mancomunidad de consejos comunales a nivel nacional, vamos a ponerlo más sencillo, a nivel de Caracas, la mancomunidad de consejos comunales pudiese definir que ya a la alcaldía se les quitan A, B y C competencias. Por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, el tema del inquilinato, que es un tema tan sensible aquí en Caracas, o el tema, qué sé yo, del tráfico, o el tema de las escuelas, o X tema que tenga la alcaldía. Pudiese asumir la mancomunidad de consejos comunales el presupuesto de la alcaldía, hacia dónde se invierten los recursos de la alcaldía. Pudiese decir la comunidad de consejos comunales, no, mira, ahora nosotros vamos a definir eso, y la alcaldía queda con labores administrativas, permisos, todo ese tipo de cosas que se tienen que sacar de la alcaldía, pero las labores de Estado de la alcaldía las asume la mancomunidad de consejos comunales. Ahí tenemos un germen de poder popular en Caracas, pero todavía no es poder, porque si el resto de Venezuela vota porque la revolución se aborte y salga y se monta un gobierno represivo, aunque tengan la mayor madurez del mundo en Caracas, el resto del país aplasta a Caracas. Entonces, vamos a hacer poder cuando tengamos la capacidad de quitarle la hegemonía al viejo Estado y que exista, ese es el nuevo Estado. La mancomunidad de consejos comunales organizada a nivel nacional. Y cuando esa mancomunidad exista y comience a planificar la economía, y no solamente la economía, comience a planificar el presupuesto de la nación. Ahí, ese es el punto, cuando ya lleguemos al inicio de ese poder popular. Cuando se empiece a discutir en ese poder popular, ¿para qué va el presupuesto nacional? ¿Cómo se invierte? ¿En qué porcentaje? ¿Cuáles son las prioridades del poder del gasto del presupuesto público? Ahí comenzamos a plantear que existe el poder popular. Mientras tanto no existe, por lo tanto, la planificación que estamos haciendo es muy importante porque vamos a aprender muchísimo. Y eso permite generar lo que decía al principio, los puntos de no retorno. Es decir, solamente cuando la gente se involucra en la planificación, en la resolución de un problema, se genera el salto de conciencia. El resto es falsa conciencia. Yo me puedo parar, dar una charla muy chévere, pero si yo no estoy vinculado a la resolución de un problema, no aprendí nada. Por eso es muy importante que la economía se planifique desde arriba y desde abajo. No es desde abajo ni es desde arriba en este periodo, es dialéctico. O sea, se genera un proceso arriba que se va complementando con el de abajo y al final se transforma en una unidad la planificación, por eso es dialéctico. La planificación en su totalidad, como unidad, está comprendida por dos cosas que son contrarias, por supuesto, el viejo Estado y el nuevo Estado de nacimiento, que son contrarios, pero que forman parte de una unidad de la planificación. Habría que plantear un nuevo método de planificación, habría que hacer una ley de planificación y habría que, además, vincular los consejos de trabajo y los consejos comunales a la planificación. Entonces, yo particularmente no estoy de acuerdo con la cita del Che, y hago toda esta explicación, en que los obreros no debe pesar la opinión de los obreros en la planificación, debe pensar y debe ser trascendental, debe ser una de las patas de la mesa. Ahora, coincido con él en que no debe ser lo único, debe haber otras patas. Entonces yo creo que deben estar el Consejo de los Trabajadores, pienso que debe seguir este Estado garantizando la centralidad de la planificación, pues lamentablemente no existe todavía el poder popular, y deben estar los consumidores de los productos, que es clave, porque si no tú dices, como pasó en la Unión Soviética, no, se pusieron la meta anual y yo cumplo la meta anual, no me importa si yo lo hago bien o lo hago mal, si eso está satisfaciendo la necesidad, no, pero cumplí mi meta anual. Entonces los que están consumiendo el producto deben participar. ¿Y quiénes son los que consumen el producto? Los consejos comunales. ¿O cómo se organizan? Como consejos comunales, que son las madres, los padres, los maestros, etcétera, que viven allí, que viven en todas partes y que se benefician del producto. Entonces debe haber tres patas de la mesa. Para mí, en este periodo de transición, los consejos comunales, los consejos de trabajadores y el Estado. Y en la medida de que el Estado vaya desapareciendo, vaya creándose el nuevo Estado, bueno, quedarán dos patas. Ahora, por supuesto, tú no vas a meter el Consejo Comunal a planificar cuáles son los turnos que se van a hacer una noche para lograr producir tal y tal cosa. No, porque esos son labores internas de la planta. Si queremos llamarlo lo microeconómico, esos asuntos microeconómicos deben resolverlos los que están vinculados a la producción.
En este caso, los representantes del Estado en la planta y los trabajadores de la planta, punto. Ahora, lo macroeconómico, lo que tiene que ver con los excedentes, cómo se distribuyen los productos, qué productos se van a sacar, etcétera, etcétera, sí lo deben decidir las tres partes, subordinadas a un plan nacional, que no puede entrar en contraposición. Un proyecto nacional. Claro, un proyecto único general, porque el proyecto nunca va a estar a detalle, tienen que estar las grandes líneas. Bueno, la idea es que este año vamos a resolver tales cosas, tales cosas, tales cosas, y tanto de ir para la investigación y tanto para esto, y debe haber un gran congreso nacional, que no debe ser en un solo sitio, puede ser en todos los estados, que se discuta cuáles son los problemas de economía, qué problemas estamos encontrando, que se establezcan prioridades, y que todo el pueblo, desde el cura hasta el borrachito de la plaza, deben saber cuáles son los problemas de la economía de Venezuela, cómo se maneja el presupuesto nacional. Ahí generamos el punto de no retorno, porque ahí no va a hacer falta una persona, que es una de las debilidades que tiene la revolución, que dependemos demasiado de una persona, que es el presidente Chávez, que es un mortal, que se enferma, que también padece, que tiene problemas personales, que tiene hijos, que tiene que resolver también otras cosas, y la revolución no puede depender de una persona, tiene que depender del pueblo, pero para que el pueblo pueda desarrollar la revolución tiene que saber de economía, tiene que saber de planificación, tiene que saber de computación, manejar programas, tiene que saber. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede saberlo? Si un obrero de Inbepal tiene 6 años de conocimiento, de hecho, porque lo hizo, porque lo practicó, porque lo aprendió, ¿por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué no podemos agarrar nuestras fábricas y transformarlas en universidades de hecho, y complementarle los conocimientos que falten? ¿Por qué no agarramos ese poco estudiante que tenemos y lo mandamos a dar clases en las universidades de lo que no sepan los trabajadores y que ellos a su vez aprendan lo que no saben? Eso puede ser. Entonces el trabajo comunitario que aprobó la ley no puede ser, no, que yo vivo en un barrio, es un trabajo comunitario. Esa es una visión, discúlpame el término, pequeño burguesa. Es una visión pequeña burguesa, porque lo que está buscando es liberar su conciencia frente al problema del barrio, y no es eso, es desarrollar el socialismo. Esos estudiantes tienen mucho conocimiento, no se trata de que ya hice mi buena hora del día como Boy Scout y me voy, no, vaya para la fábrica, vaya para el campo, y con tu conocimiento, ¿cómo resuelves ese problema? Vamos a meternos a resolver eso, pero vamos también a que aprenda cómo se crea una comunidad, una cultura nueva socialista, porque ese es el otro tema, el tema de la cultura. O sea, los que vivimos en las universidades, los que vivimos en las ciudades, los que vivimos alejados, no todas las ciudades, Caracas, que no produce produce muy pocas cosas, no así Valencia, que sí produce, o Guayana, conocemos muy poco el mundo de la producción. El presidente ha lanzado por ahí la idea de la brigada Simón Rodríguez. Bueno, yo creo que por ahí van los tiros. O sea, vinculemos a todo al mundo del estudio, vinculémoslo al mundo del trabajo. Tenemos que fusionarlo. Y los estudiantes ya deben dejar de ser estudiantes, deben ser trabajadores en formación calificada, pero trabajadores en primer lugar. Porque eso es lo que somos todos trabajadores, vamos a reivindicar el mundo del trabajo, porque el socialismo es el mundo del trabajo, y los estudiantes serán entonces trabajadores futuros que están en una formación calificada, porque una formación, digamos, más destacada, pero son trabajadores. Un estudiante que no esté vinculado al mundo del trabajo, ¿qué es? ¿Cómo vive? ¿Cómo sobrevive? ¿Quién generó su comida? Es un parásito. En términos económicos, es un parásito. Es como el burócrata, que está comiendo, está consumiendo de un trabajo que nos generó él. Por eso el estudiante tiene que estar vinculado al trabajo. Desde mi punto de vista, por supuesto. Sí, bueno, un tema en verdad bastante muy amplio. Yo pienso que aquí hay que ir trabajando de manera progresiva para ir creando las condiciones para comenzar a construir ese sistema económico productivo. El compañero Silvestre tenía una inquietud. No, era a continuación de lo que el camarada planteaba sobre el papel de los cuadros, el papel de un cuadro revolucionario bien situado, y cómo aquí se planteaba manera de pregunta de cómo un cuadro de dirección bien situado podía cambiar toda la productividad de una empresa, la podía hacer más eficiente, o cómo un cuadro bien situado podía rendir muchísimo más que determinada cantidad de cuadros. Me gustaría escuchar su valoración respecto a esto. Sí, efectivamente el Che planteaba que los cuadros eran fundamentales, y yo creo también que los cuadros son fundamentales, pero los cuadros no se desarrollan si no es a través de la resolución de los problemas concretos. El Che decía que no podíamos darle a una secretaria y a un obrero, dejarlo participar en la fábrica, porque eso no tendría sentido, y que no sabía cómo desarrollar la conciencia. Él muere prematuramente. Yo creo que la manera es con la gestión socialista. Esto que hemos hablado es la gestión socialista de la economía del Estado, y así se desarrollan los cuadros. Nosotros necesitamos, como decía el presidente, el PSUV, un partido de masa, yo diría un partido de millones de cuadros. Nosotros necesitamos millones de cuadros. Einstein decía, el socialismo lo construye una minoría consciente y una mayoría semi-inconsciente.
pero que entiende que el socialismo va a mejorar su situación. Yo creo que en Venezuela el socialismo debe construirlo una mayoría consciente. Evidentemente, no estoy negando las vanguardias con esto, las vanguardias son fundamentales y siempre va a haber vanguardias, pero necesitamos elevar la calidad a cuadro de nuestras masas. Nuestras masas no pueden ser masas, deben ser cuadros, masivamente, pero cuadros. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa Escuela de Cuadros por el día de hoy. Agradecemos a todos los camaradas por su participación y les recordamos a todos nuestros usuarios y usuarias que nuestro programa será transmitido los días jueves y sábado a partir de las 8 de la noche. Agradecemos a Katia TV por este loable esfuerzo y agradecemos también a nuestro personal técnico que nos acompañaron el día de hoy en las cámaras Wilmer Arteaga y el camarada Víctor Quintero, el Spy Pachamama, todos bajo la dirección de Manuel Ríos. Hasta la victoria siempre, camaradas. Venceremos. Desarrollar las fuerzas productivas para poder tener condiciones objetivas para avanzar hacia el socialismo. Entonces hay una etapa previa al socialismo. Si esto es así y nosotros consideramos que Venezuela, por ser un país que el 92% de sus ingresos del extranjero provienen del petróleo, porque la mayoría de las cosas que consumimos en Venezuela no lo producimos acá, porque tenemos una alta dependencia tecnológica, entre otros. Si consideramos que Venezuela cumple esta condición de que es un país dependiente, con muy bajo desarrollo de sus fuerzas productivas, también pudiésemos entonces estar de acuerdo con Lenin, pudiésemos estar de acuerdo con el Che, que también lo plasma en el libro, de que es necesario un periodo de transición, que es como un proceso de adecuación, como dicen los físicos, de un estado A hasta un estado B, que es el estado ideal que planteó Marx para avanzar hacia el socialismo. Con esto no estoy planteando que hay que frenar las tareas socialistas. Kira Pascual, Sergio Sánchez y quien les habla, Luis Álvarez. Para los efectos de introducirnos en este interesantísimo tema, vamos a otorgarle la palabra a nuestro camarada Sergio para que dé la introducción respectiva. Sí, gracias. Buen día a todos los televidentes. El programa anterior mencionamos algo muy importante, que era el tema de la transición al socialismo. Si debe haber o no un periodo de transición al socialismo en Venezuela. Efectivamente, Carlos Marx no planteó en ningún momento la necesidad de que hubiese un periodo de transición al socialismo, sino que él habló de dos periodos solamente: el periodo socialista y el periodo comunista. Y el socialismo era la transición al comunismo. Pero él también establecía que eso iba a ser así en países que tuviesen plenamente desarrolladas, desbordadas sus fuerzas productivas, es decir, su industria, el campo, etc. Y ese país era capaz ya en el capitalismo de satisfacer las necesidades de productos de la población. Entonces simplemente era sustituir patronos, bueno, no tan simple, pero había que sustituir patronos y avanzar en la construcción de la economía. En cambio, o posteriormente Lenin plantea, con su teoría del eslabón débil, que es posible desarrollar revoluciones en países que no tuviesen desarrolladas sus fuerzas productivas, porque eran el eslabón débil de la cadena imperialista, en donde había frecuentemente insurrecciones y revueltas. Y es así como él sustenta la toma del poder en la antigua Rusia y crea pues, posteriormente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y plantea que como no están desarrolladas las fuerzas productivas, tenía que haber un periodo de transición. Entonces él plantea por primera vez que deben haber 3 etapas, no 2 etapas. Una etapa previa a la etapa socialista, en donde se debe como principal tarea que hay que desarrollar primero el capitalismo y abordarlo para el socialismo. No. O sea, no es el etapismo lo que estamos planteando. O sea, efectivamente nosotros debemos tomar medidas socialistas, pero las medidas socialistas que debemos tomar, en primer lugar, tienen que pasar por el desarrollo de fuerzas productivas. Es decir, ¿qué vamos a expropiar?
¿qué vamos a socializar si no tenemos desarrollada la fuerza productiva, si todavía dependemos de fuerza productiva de otros países donde no hay socialismo? Entonces tenemos que desarrollar nuestras fuerzas productivas, por supuesto de manera socialista, pero entendiendo que por un periodo importante vamos a coexistir con una economía capitalista. Es decir, va a haber una suerte de híbrido. La idea está en definir cómo vamos a avanzar, cómo vamos a transitar esto en el menor tiempo posible, garantizando la irreversibilidad del proceso. Y es por todo esto tan complicado que el Che plantea en el texto que si existe alguna ley en la construcción, en el periodo de transición al socialismo, es la ley de la planificación. Saludos, usuarios y usuarias de Katia TV. Aquí estamos de nuevo con su espacio Escuela de Cuadros. Este será nuestro programa número 18. En el día de hoy vamos a tratar, a propósito del texto del camarada Che Guevara, Apuntes críticos a la economía política, vamos a tratar más concretamente lo referente a la planificación de la economía en el sistema socialista. Para ello nos acompañan los camaradas Silvestre Montilla, Jesús Peñalosa